Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente. Un teatro como no han visto nunca antes. Un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. Tengo recuerdos de niña en los que te veía gigante. Hoy, que soy adulta, te veo aún más grande. Buenas noches, bambalinos, y bienvenidos a la historia entre bambalinas. Y si eres de los que nos escuchas por primera vez, te invito a suscribirte y a que actives la campanita para no perderte el estreno de todos los lunes. Somos un canal donde nos encanta viajar por la historia, pero muy especialmente por las bambalinas de la historia, donde se esconden las historias más fascinantes y que nos suelen contarnos. Así que no lo dudes y suscríbete. La familia Bambalina estará encantada de que lo hagas y te conviertas en un bambalino más. ¿Qué? ¿Cómo están yendo las fiestas? ¿Mucha comilona o estáis siendo buenos y seguís con las dietas? Algo complicado, ¿verdad? Pero bueno, estamos en fiestas, así que tampoco pasa nada porque saltemos la dieta unos días. Tal y como os comenté la semana pasada, durante este mes de diciembre, la historia entre bambalinas se suma a la festividad. Y esta noche, cuando ya hemos dejado atrás la Nochebuena, el día de Navidad y en Cataluña el día de San Esteban, que se celebra el 26 de diciembre, y cuando apenas quedan 3 días para que este 2021 nos diga adiós, con más razón que nunca recordamos a aquellos que nos han dejado recientemente o hace un tiempo. Seres queridos que han formado siempre parte de nuestras Navidades y a los que echamos de menos en esas mesas alrededor de las cuales seguimos reuniéndonos los que vamos quedando y también las nuevas generaciones que serán los que un día nos recuerden a nosotros. Y no traigo tristeza en absoluto, lo que traigo son recuerdos que son lo mejor y lo más bonito que nos queda de ellos. Por esa razón, el episodio de esta semana es algo más personal y espero que no os importe, aunque sé que todos vosotros, cada uno a su manera, por supuesto, en días como estos, tenéis vuestra particular forma de brindar un homenaje a alguien muy especial y que ha sido parte muy importante en vuestra vida. Esta noche brindo un homenaje a alguien a quien echo mucho de menos todos los días, pero que en fechas tan señaladas su ausencia se siente aún más. Y qué mejor manera que hacerlo con el género cinematográfico del que era un auténtico fan, el western, el cine del viejo y lejano oeste, las películas de indios y vaqueros y el séptimo de caballería, como también era un fan absoluto de las novelas de bolsillo de Marcial Lafuente Estefanía, un popular escritor español que escribió unas 2.600 novelas del oeste, siendo considerado el máximo representante de dicho género en español. Y los que sois de mi generación seguro que también las recordáis. Y fijaros si es un episodio especial que además de escuchar algunos audios como en otros programas, hoy vais a ver hasta algo de cine. Sí, he dicho muy bien, vais a ver, no a escuchar. Así que con vuestro permiso, bambalinos, el episodio de esta noche de la historia entre bambalinas es un homenaje a mi padre. Gracias por compartir este ratito conmigo y deseo de todo corazón que os guste, porque más que nunca está hecho con mucho amor. Va por ti, Manuel Barbancho.
Las generaciones más jóvenes tal vez no conozcan tan de cerca o tengan presente tan vivamente ese género cinematográfico llamado western y que, como todo género cinematográfico, tuvo su edad de oro. Una edad de oro que los de mi generación tuvimos la enorme suerte de disfrutarla primero en blanco y negro y unos años más tarde en color. ¿Recordáis las películas en Technicolor? Pues ¿queréis saber una cosa? Nunca entendí la diferencia que había entre las películas en color y las películas en Technicolor. Y tampoco es que me haya preocupado en buscar el kit de la cuestión para el programa de esta noche, porque prefiero quedarme con el recuerdo, que seguro es más bonito que la explicación técnica, no me cabe duda. Pues bien, entre esos pedazos de películas, esas maravillas, hubo directores, actores y títulos que han quedado para siempre en la historia. De muchos de esos directores legendarios tenemos al gran John Ford, que dirigió nada menos que 140 películas con títulos como Centauros del Desierto con John Wayne, El hombre que mató a Liberty Wallace con James Stewart o La diligencia, también con John Wayne, o su trilogía sobre El séptimo de caballería con peliculones como For Apache con el gran Henry Fonda. Y seguro que muchos recordaréis las películas Río Rojo, Río Bravo, El Dorado o Ríos de Sangre con otro grande, con Kirk Douglas. Y la famosísima Raíces Profundas de George Stevens con Alan Ladd o Gigante. ¿Os acordáis? Con Elizabeth Taylor, Rock Hudson y James Dean. Maravillosa película, ¿verdad? Y esta me trae muchísimos recuerdos porque era una de las preferidas de mi padre. Estoy hablando de Murieron con las botas puestas, con Errol Flynn y Olivia de Havilland. Y también está la maravillosa Tambores lejanos con Gary Cooper. Y es que hay tantas y tan magníficas películas del oeste que aquellos que hemos visto alguna o varias de ellas, es inevitable que al escuchar esos títulos y esos nombres, los recuerdos de momentos, imágenes y olores, porque los recuerdos son todo eso, surjan en nuestra piel, en nuestros ojos, en el aroma que nos envuelve en este momento. Porque ¿quién no recuerda a Duelo de Titanes con Burt Lancaster, Los cuatro hijos de Katy Elder con Dean Martin, Cimarrón, Horizontes lejanos, El bueno, el feo y el malo y Hasta que llegó su hora de Sergio Leone, Solo ante el peligro con Gary Cooper, o las famosas Apache o Veracruz con Burt Lancaster y una Sarah Montiel jovencísima y guapísima? Y por último, una película que también me trae recuerdos porque la representamos en el festival de final de curso de octavo de GB. Yo no, que conste. Yo entré en la selección de otro baile grupal, pero os confieso que me dio mucha rabia porque me hubiese encantado haber sido seleccionada para el más famoso baile de toda la película, 7 novias para 7 hermanos. Aunque me hubiese tocado el papel de chico, me daba igual. Yo lo que quería era hacer ese baile, pero bueno, no pudo ser. Aunque os doy mi palabra que mis compañeras de clase lo hicieron maravillosamente bien, de verdad. De hecho, tengo una foto que nos hicimos al final, donde no está toda la clase, por supuesto, pero sí estamos unas cuantas. Y un día de estos la comparto en Twitter y así descubréis a la María Barbancho de 1979, con 14 añitos. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al cine del oeste, que conste que dejo sin mencionar un listado infinito de grandes películas, aunque también, y como en todo género cinematográfico que se precie, hubo auténticos bodrios. Pero no me quiero olvidar de un par de títulos bastante más recientes. Y me estoy refiriendo a Sin Perdón con Jim Hackman y Clint Eastwood y El tren de las 3:10 con Russell Crowe y Christian Bale. Menudo película, no sé si la habréis visto, pero si no, os la recomiendo de verdad porque es un pedazo de peliculón. Todas esas películas, aunque son fantásticas, nos han mostrado una imagen próxima, cierto, a la época y a los acontecimientos, pero también es cierto que muy trufada de ficción. Pero no por ello la imagen de pasar una de esas tardes navideñas, tardes de frío, en ocasiones también de lluvia, tardes en las que anochece muy pronto y con el pijama, la bata y las pantuflas, sentarnos en el sofá para ver una buena película de indios y vaqueros, mientras nos comemos unas palomitas o un chocolatito caliente con unos pastelitos, es francamente apetecible, al menos para a quienes nos gusta el género, por supuesto. Pero también
Os repito que lamentablemente John Ford, George Stevens o Sergio Leone no fueron muy rigurosos en lo que a documentación histórica se refiere. Por ejemplo, la idea que nos vendieron de que los indios se sorprendieron cuando vieron por primera vez al hombre blanco venido de aquella vieja Europa no es cierta. Muchas de aquellas tribus indias que en la vida real se cruzaron con aquellos europeos hacía años que ya se habían encontrado con los españoles. De hecho, incluso hablaban español, y precisamente fueron los españoles quienes montaron al indio sobre el caballo. Así que ya veis, hay mucho mito que desmitificar y mucha verdad que desvelar. Y esta noche, bambalinos, vamos a desmitificar el viejo y lejano oeste y vamos a desvelar una vida dura, una vida llena de riesgos, una época de adaptación, de cambios, de choque de civilizaciones. Y aunque el cine, una vez más, nos ha mostrado siempre al indio de pluma y flecha con pinturas de guerra sobre su rostro montado a caballo y dispuesto a atacar a los pobres colonos en sus caravanas, o a los bravos soldados del 7º de caballería en emboscadas, o a los casualmente siempre desprotegidos fuertes, siento decepcionaros, pero tampoco fue exactamente así. A ver, no cabe duda que la llegada del hombre blanco al continente americano diezmó de manera escalofriante la población indígena, y eso es un hecho irrefutable. ¿Que intervinieron muchos factores? Cierto. ¿Que las tribus indígenas vivían en una paz permanente entre ellos? Falso. Los indios americanos llevaban siglos guerreando entre ellos, como en la vieja Europa los distintos reinos llevaban también siglos guerreando entre ellos. A ver, el viejo y lejano oeste no deja de ser parte de las páginas que conforman los capítulos de la historia. Son páginas cuyos renglones escribieron hombres y mujeres de orígenes bien dispares, pero con el mismo sueño común, una vida en la tierra prometida al otro lado del océano, ya no de riqueza, pero sí mucho mejor que la miserable y en ocasiones delictiva vida que dejaban atrás.
La fiebre del oro en California, la guerra de secesión y el exterminio o confinamiento de los últimos indios libres podrían ser el comienzo, el interludio y el final de la conquista del oeste, una etapa de Estados Unidos mitificada, como ya os he dicho, gracias a Hollywood. El viejo oeste americano es el periodo histórico en el que Estados Unidos buscó expandir sus fronteras hacia la costa oeste del continente, que duró gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX. A pesar de que el inicio de la colonización del territorio norteamericano sucedió 2 siglos antes, el interés por llegar a la otra costa surgió en 1803, tras adquirir Luisiana, un estado que pertenecía a la corona francesa, episodio que se conoció como la compra de Luisiana. Sin embargo, en aquella búsqueda de riqueza y progreso, los exploradores no esperaban encontrar tanta resistencia por parte de la comunidad indígena que ya habitaba esa parte del continente desde hacía siglos. El gran flujo migratorio de descendientes europeos acabó oprimiendo la cultura y población de la minoría étnica, que en este caso eran los indios. Generaciones de espectadores durante décadas revivieron en los cines de prácticamente todo el mundo la historia de los vaqueros, los indios, los forajidos, los sheriffs, las cantinas, los duelos. Y aunque parece que han pasado siglos, en realidad solo han transcurrido 172 años de la avalancha de mineros de 1849 en busca de oro y 131 años del fin casi total de la resistencia nativa con la masacre de Wounded Knee en Dakota del Sur, el 29 de diciembre de 1890, donde el 7º de Caballería asesinó a cerca de 300 personas, hombres, mujeres y niños Sioux. Y es que también, y lamentablemente, la historia del salvaje oeste tiene sus páginas negras. Y es imposible no recordar frases míticas de muchas de esas películas, porque, como no, esas maravillosas películas del oeste están plagadas de frases que deberían cincelarse en mármol para la posteridad. He rescatado una muy famosa y que podéis encontrar, además de en la propia película, por supuesto, en todos los foros de los apasionados, que los hay, y muchos, del viejo y salvaje oeste. Me estoy refiriendo a la película El hombre que mató a Liberty Balance, del maestro John Ford, y protagonizada por otros 2 colosos, John Wayne y James Stewart. En el oeste, a la hora de elegir entre la verdad y la leyenda, quédate con la leyenda. Y el cine, por supuesto, también prefirió quedarse con la leyenda. A la izquierda. Rectifican el tiro. A la derecha. Cerrado el cerco. Retrocede. Asalto. ¡Eres! Péguense a tierra. Salgan, por aquí. Salgan. ¡Eres! Oh.
Voy a empezar por desmitificar los mitos y los estereotipos de los indios. Los indios de América en general y del oeste en particular no constituían una realidad homogénea, a pesar de que el cine los ha presentado como un bloque monolítico, todos con plumas y flechas, sin más. En realidad, los pueblos nativos carecían de un sentido panindigenista, algo así como un sentido nacionalista para que se pueda entender mejor. Y es que estaban demasiado ocupados peleándose entre sí como para prestar atención a las crecientes invasiones del este. Los aborígenes, como os he dicho al inicio, llevaban siglos guerreando entre ellos, pero sus guerras no eran de exterminio como las que estaban a punto de sufrir. Los indios eran imbatibles en el combate cuerpo a cuerpo, pero ni los siglos de luchas tribales los prepararon para enfrentarse a unidades militares disciplinadas. Con la única excepción de Nube Roja, ganaban batallas y perdían guerras. Y los soldados no eran la única amenaza. Los invasores diezmaron las manadas de búfalos, agotaron y contaminaron los abrevaderos, arrasaron los pastos y extendieron el cólera y la viruela, males que, junto al alcohol, fueron para estos pueblos más letales que la pólvora. Hollywood cimentó la imagen de seres primitivos viviendo en armonía en sus tierras ancestrales. Lo cierto es que la conquista del oeste fue un enfrentamiento entre pueblos emigrantes, los blancos por un lado y los indios por otro. Pensad que tribus como los Pequots y los Cherokees, los Iroqueses y los Choctaws, los Delawares y los Semínolas, los Hurones y los Shawanes, entre otros, fueron arrinconados por tribus más poderosas antes de que llegaran los blancos. Y cuando llegaron los blancos, los peces grandes siguieron comiéndose a los peces chicos, como suele decirse. Los Sioux habitaban los bosques del Medio Oeste. Cuando la civilización traída por los europeos les obligó a emigrar, se asentaron en las grandes llanuras y allí expulsaron a su vez a otros pueblos. En el maravilloso libro Enterrad mi corazón en Wounded Knee, publicado en 1970 y que he tenido la enorme suerte de leer, aunque es inevitable no estremecerse cuando lo lees, pues se narra por primera vez la historia del oeste americano contada por las víctimas de la colonización, es decir, por los indios, y del que creo también se ha hecho una película. Pues bien, en ese libro, su autor, Dee Brown, no oculta su desprecio por tribus como los Crowns, los Pawenes, los malos de otra maravillosa película que estoy segura que habéis visto prácticamente todos. Estoy refiriéndome a Bailando con Lobos. Pues bien, en esta parte de la historia, Brown no es honesto, pues calla que se aliaron con los blancos por necesidad y para vengarse de sus otros verdugos, como los Sioux. Y tampoco son muy verosímiles las arquetípicas cargas a caballo de indios contra empalizadas y carromatos formados en círculo. Los indios, como acabo de deciros, preferían el combate cuerpo a cuerpo y rara vez combatían a lomos de sus monturas, pues siempre que podían se acercaban al enemigo a pie y muy sigilosamente. Ahora vamos a conocer cómo eran las ciudades del salvaje oeste. Al principio las ciudades no tenían juzgados, tampoco tenían ejército, ni comisarías, ni ningún otro signo o figura de autoridad y seguridad oficial. Y es precisamente de ahí de donde surgen las historias de pistoleros y forajidos que se hacen dueños de ciudades enteras. Hemos visto infinidad de películas con esa temática.
Lo único cierto es que tener una buena reputación de buen pistolero era una forma de ser respetado y de ganar autoridad. Tampoco es verdad que aquellas ciudades fuesen lo que también ha pasado al imaginario popular como una leyenda más del salvaje oeste, eso de que era una tierra sin ley. Los asentamientos estaban estrictamente controlados por el gobierno. Cuando los pioneros se establecían, estaban obligados a enviar una serie de documentos al Congreso donde solicitaban el reconocimiento de sus dominios. Hecho esto, se creaban un conjunto de normas locales y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En cuanto a las armas, en muchas ciudades del salvaje oeste, su control era más estricto que en los Estados Unidos de ahora. Una vez más, el cine se encargó de mostrarnos un salvaje oeste extremadamente violento, donde una simple partida de cartas podía acabar en un duelo a muerte. Y os sorprenderá saber que ese salvaje oeste no fue tan violento como podría pensarse si lo comparamos con la situación actual de Estados Unidos, donde 49 de los 50 estados que lo componen permiten a los ciudadanos tener armas y caminar con ellas por la calle. Aunque no os lo creáis, los vaqueros en realidad eran más peones que pistoleros y pasaban largas semanas fuera de casa. Por tanto, los homicidios no eran tan habituales como las películas nos han hecho creer. Otro mito que tampoco es cierto son los atracos a los bancos. La verdad es que más bien fueron infrecuentes. Los banqueros construyeron edificios suntuosos y bien protegidos porque querían transmitir una imagen de prosperidad y seguridad a sus clientes, como es lógico, evidentemente. Y algo que tampoco fue tan común como Hollywood nos ha querido hacer creer son los duelos, esos duelos que todos tenemos en la retina. Duelos que casi siempre solían suceder en la calle principal del pueblo, una calle de tierra, frente a la misma cantina, un lugar muy recurrido por los directores, con todo el pueblo corriendo a refugiarse, pero eso sí, para presenciarlo a través de las ventanas o las puertas, ellos no se iban a perder el espectáculo, quedándose la calle vacía y con los protagonistas frente a frente, siempre a una distancia adecuada, y con una de las manos acariciando el revólver. Y como casi siempre, pues solía ganar el bueno de la película, y allí no pasaba nada, todo lo contrario, se convertía en el nuevo héroe de la ciudad que había acabado con el villano. Y no solo era felicitado por el propio sheriff, sino que a veces lo nombraba su ayudante o ya directamente nuevo sheriff. Bravo. La realidad en aquel lejano oeste era menos peliculera. Cuando ocurrían esos duelos, los implicados eran detenidos. Y si finalmente el duelo tenía lugar, se organizaba de una manera muy curiosa. Se les daba cita previa a las afueras de la ciudad y, como no, el duelo debía observar una serie de reglas. Era obligatorio tener un testigo. También era obligatorio sacar las armas al mismo tiempo.
y estaba terminantemente prohibido disparar por la espalda más de una vez. Esto sí que me suena raro, pero bueno. En fin, el caso es que la ley era tan estricta que cualquiera que se metiera en un lío de duelos podía ser arrestado porque, entre otras cosas, y lo más importante, es que era ilegal. Otro mito es el de las famosas carretas del oeste. Las auténticas carretas de los colonos del oeste eran más pequeñas y más ligeras que las que aparecen en las películas. Y tampoco realizaban esas distancias maratonianas que nos muestran. La máxima distancia que podían recorrer cada día era de 30 kilómetros máximo. Y otra mentira del cine son los animales que tiraban de ellas, que no solían ser caballos, sino bueyes y mulas. Lamentablemente, en la vida real, durante aquellas interminables travesías de caravanas, muchos colonos perecieron antes de llegar a su destino, como la expedición Donner, que quedó atrapada en Sierra Nevada en el invierno de 1846 y 1847, muriendo todos sus integrantes. Pero no por ello la invasión se frenó. A medida que avanzaba la conquista del oeste, los colonos aprendieron, entre otras cosas, a desprenderse de lo que consideraban trastos inútiles e innecesarios como baúles, relojes de pie, pianos, y la razón era muy simple. Los ejes de las ruedas de las carreteras eran de madera joven y verde y por ello se partían con frecuencia a causa del peso excesivo de tales extravagancias. Solo en el año 1850 más de 55.000 personas, buscadores de oro en su inmensa mayoría, pusieron rumbo a California, aunque también por aquel entonces hubo mucho movimiento migratorio de mormones hacia Utah, donde esperaban encontrar su particular paraíso. Fue de tal magnitud la avalancha de colonos que en la actualidad aún son visibles en algunos puntos los surcos de aquella cadena infinita y casi ininterrumpida de carreteras en territorio indio. El cine también ha dado una imagen distorsionada de las tropas de la frontera en los fuertes. ¿Quién no recuerda esas imágenes cuando suena el famoso himno del 7º de caballería y vemos a briosos corceles y a caballeros con estandartes saliendo de un fuerte para luchar contra los indios? ¿Cuántas veces hemos visto repetida esa imagen en la gran pantalla? Cientos de veces. Pero la realidad es que la dotación normal de esos recintos militares se componía sobre todo de soldados de infantería que, una vez montados en los caballos, eran pésimos e inexpertos jinetes. Los pocos soldados de caballería que realmente había en los fuertes eran destinados a misiones de apoyo, reconocimiento, escolta y correo. Así que esa imagen también es un mito del cine. ¿Han oído? ¿Han oído? ¡Es la trompeta! ¡La trompeta tocando a carga! La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. En el oeste había un dicho: Dios creó a los hombres y el coronel Colt los hizo a todos iguales. Samuel Colt, inventor y empresario estadounidense, fue el inventor del primer revólver que disparaba varias veces sin tener que recargar, lo que supuso un antes y un después en la colonización del salvaje oeste, además de convertirse en la pistola por antonomasia en cualquier western de Hollywood, y que son precisamente las que hemos visto siempre en las manos de esos vaqueros y forajidos. Y hablando de forajidos, ¿qué nombre es el primero que os viene a la cabeza
si os pregunto por un malo malísimo del salvaje oeste? Pues casi seguro que el nombre de Billy el Niño. Y en efecto sí, fue un forajido. Pero hubo otros, como Frank o Jesse James. También estuvieron los hermanos Dalton, que existieron de verdad y que eran 3 y no 4, como en el cómic, y que fueron mucho más fieros que los personajes de Lucky Luke. Y quizá tampoco habréis pensado en Butch Cassidy o en Sundance Kid, a pesar del éxito de Dos hombres y un destino, con un Paul Newman y un Robert Redford guapísimos. Pero es que además hubo otros más sanguinarios, como por ejemplo Clay Allison o Cole Younger o Bill Anderson o Harvey Logan, y sin embargo, pese a la inmerecida fama de Billy el Niño, todos ellos fueron mucho más importantes y más peligrosos que él. La poca información que hay sobre Billy el Niño no aclara ni el lugar ni su fecha exacta de nacimiento. Su madre era una viuda de origen irlandés que llegó al lejano oeste en una de esas carretas de las que hemos hablado antes. Una vez en Estados Unidos tuvo 2 hijos, aunque por suerte para ella, el otro nunca tuvo problemas con la ley. En cambio, su primogénito, un joven delgado, bajito y feo, aunque ágil, prefirió elegir el camino de la delincuencia. Tuvo varios apellidos, todo en función de la vida sentimental de su madre, y lamentablemente fue devorado por el peso de su fama. A ver, no fue ese matón que nos han contado, pero tampoco fue un santo. Era muy hábil con el revólver y como mucho pudo matar a 3 o 4 personas, pero no las 21 víctimas que le achacaron y que, si lo miráis bien, le salía a 1 por año de vida, porque Billy el Niño murió con 21 años. Lo suyo en realidad era el robo de ganado, pero para su desgracia, su destino se cruzó con el del gobernador de Nuevo México, Lew Wallace, que arrastró toda su vida el San Benito de cobardía tras la guerra de secesión y que trató de redimirse con la creación literaria, pues, por si no lo sabíais, es el autor de Ben-Hur, una obra que también ha sido llevada al cine y que imagino que habréis visto muchísimos de vosotros. Pues bien, el gobernador Wallace podía tolerar que cuestionaran su valentía en la guerra civil, pero no estaba dispuesto a que lo acusaran de ser condescendiente a la hora de enviar a la horca a un indeseable, y más si era un indeseable cuya cabeza tenía precio. Tampoco ayudó que las correrías, los robos, los tiroteos y las fugas del chico de la viuda McCarthy fuesen reales o imaginarias e engrosaran las ediciones del Daily New Mexican, el Denver Tribune o el Chicago Tribune. Y fue precisamente un periódico, Las Vegas Gazette, el que lo bautizó como Billy el Niño el 3 de diciembre de 1880 y ya no se libró del mote. Hay un episodio en su corta vida con versiones bien dispares. Según unos, se entregó, mientras que otros afirman que no le importó que lo capturase. El caso es que la última vez que estuvo encarcelado fue en la celda de una prisión en el municipio de Lincoln, en Nuevo México, donde esperaba el indulto que según él le habían prometido. Pero bueno, como el perdón no llegaba, dijo, bueno, pues me fugo, y aquello acrecentó todavía más su fama. Y su foto aparecía en las portadas de los diarios y en folletines y novelas baratas. Lo cierto es que tuvo la oportunidad de cruzar la frontera y haber huido al sur, a México, como le pidieron sus amigos. Pero Billy se aferró a lo único que tenía, que era su mundo, aunque era un mundo que ya se estaba desmoronando, el salvaje oeste. Así que se escondió en la vecina localidad de Fort Summer, donde el sheriff Pat Garrett lo mató el 14 de julio de 1881 de un balazo en el estómago. Billy el Niño murió devorado por su propia leyenda y por los nuevos tiempos. Pues vas a responder y enseguida, ¿dónde está? ¡Rooster! ¡Ya podemos irnos! ¡Tengo a Matty! ¡Y también a Chani! Bueno, Rooster, ¿vas a dejarnos pasar? ¡Tengo un trabajo que hacer! ¡Farrell! ¡Apartaros tú y tu hermano! Hoy no me interesáis vosotros. ¡Apartaros y no os pasará nada! ¿Qué es lo que intentas? ¿Crees que 1 contra 4 es sensato? Si es sensato o no, antes de un minuto lo veremos. Dime, ¿qué prefieres? ¿Que te mate yo aquí o que te lleve a Fort Smith para que decida el juez Parker? Es presumir mucho para un gordo tuerto. Con que un gordo tuerto, ¿eh? Ahora lo veremos.
¡Pare! Están demasiado lejos y se mueven muy rápidos. Con que no tenía valor Rooster Cogburn, ¿eh? Vaya que sí. En cuanto a la figura del sheriff, esta ha sido codificada por el cine a través del western, desde el héroe idealizado del inicio del género, pasando por los sheriffs de mayor complejidad psicológica del western clásico. Pero la verdadera realidad histórica tras estos estereotipos es, como imaginaréis, bien distinta. Empezaré diciendo que el término sheriff se utilizaba en la Inglaterra medieval para denominar al funcionario encargado de hacer cumplir las leyes en nombre del rey en una comarca determinada. Cuando los primeros colonos británicos se establecieron en el continente americano durante el siglo XVI, evidentemente importaron esa figura. Pero el concepto de sheriff en Estados Unidos está asociado a la conquista del oeste, sin lugar a dudas. Al principio, la mayoría de los primeros asentamientos, ya os lo he comentado antes, no necesitaron de ninguna fuerza policial, pero evidentemente conforme fueron creciendo, la moral del derecho natural entró en conflicto con el orden social. Y es entonces cuando los territorios empezaron a ser regulados y estructurados por medio de las instituciones. Y para defender este orden se imponía la figura de un sheriff. Todos ellos debían, sobre todo, tener un excelente manejo de las armas. Indudablemente, esa era una cualidad que poseían los más célebres sheriffs del lejano oeste. Y de dos de esos célebres sheriffs os voy a hablar ahora. Imagino que a casi todos os sonará el nombre de Wyatt Earp, sin duda el sheriff más popular de las películas del oeste. Su dilatada y agitada vida contribuyó a que su figura apareciese en numerosas películas. Pero antes de ponerse la placa, Wyatt se ganaba la vida como cazador de búfalos y jugador de faro, el juego de naipes más popular del oeste. En el año 1874 llegó a la ciudad de Wichita, en Kansas, donde su cuñada regentaba un burdel y uno de sus hermanos traficaba con armas y licores. Vamos, unos ciudadanos ejemplares. Pero bueno, ni su pasado como taur ni los negocios de su familia fueron un impedimento para que fuese elegido ayudante del sheriff local. A partir de esa primera experiencia comenzó una floreciente carrera como agente de la ley por varias de las principales ciudades de Kansas y Arizona, donde sucedió el famoso duelo de OK Corral, un célebre tiroteo entre los hermanos Earp y su amigo Doc Holliday contra los Clanton y los McLaury, dos familias que controlaban la ciudad. La refriega causó varios muertos y heridos y acabó con su carrera como sheriff. Pasó sus últimos años en Hollywood trabajando como asesor cinematográfico. Hay que ver, ¿no?, la de vueltas que da la vida. Murió de viejo y está considerado como una de las figuras del salvaje oeste más crueles y malvados de la historia. Otro sheriff que ha escrito su nombre en la historia del lejano oeste es Patrick Floyd Garrett, el hombre que mató a Billy el Niño, aunque su figura en el cine ha estado casi siempre supeditada a la del joven pistolero. Criado en una plantación de Luisiana, Garrett dejó su casa a los 18 años para hacerse cowboy y cazador de búfalos en Texas. En 1876 mató a otro cazador durante una pelea, lo que le obligó a trasladarse a Fort Sumner, en Nuevo México, y allí conoció a un joven jugador de quien se haría amigo, William H. Bonney, el futuro Billy el Niño. Pero en el año 1880, Billy ya era uno de los forajidos más buscados del estado y Pat Garrett, el nuevo sheriff de Lincoln, Nuevo México, y su obligación era detenerlo. Garrett lo encontró 2 veces. La primera lo arrestó, pero Billy se escapó, matando a 3 hombres en su huida, como os he dicho antes, las únicas muertes demostradas de todas las que se le adjudicaron. Pero la segunda vez, y también os lo he contado hace unos minutos, Garrett lo mató supuestamente a sangre fría. La muerte de Billy el Niño convirtió a Garrett en un personaje tan célebre que incluso acabó publicando sus memorias. Pero conforme la leyenda del joven pistolero fue creciendo, la suya en cambio se fue emborronando. Y dejó de ser el implacable sheriff que detuvo a Billy el Niño
para convertirse en su despiadado asesino. Y no creáis que me he olvidado de los pistoleros del salvaje oeste, que sin duda alguna inspiraron una enorme cantidad de historias, tanto por sus hazañas como por sus crímenes. Y aunque muchas de esas historias pertenecen al mundo de la ficción, hay algunas que sí son muy reales. Entre esos pistoleros tan temidos encontramos a Clay Allison, al que desde muy joven apodaron Crazy Clay, por su fama de ser rápido con el gatillo. En la historia de este forajido levita una leyenda bastante oscura, y es que a los pocos días de casarse, por lo visto su esposa desapareció y nunca más volvieron a saber de ella. ¿Qué le ocurrió? Bueno, pues se desconoce. Y sobre Allison había innumerables órdenes de detención, pero nadie se atrevía a darle caza, tal vez por la fama de psicópata que se ganó a pulso durante su paso como soldado en el ejército de la Unión, donde demostró su falta de escrúpulos a la hora de matar. Otro de esos pistoleros fue Joaquín Murrieta, un mexicano que inspiró la historia del zorro porque se decía que solo practicaba sus crímenes contra los anglosajones y los ricos, pero en realidad era un asesino que mataba a todo aquel al que lograba robar, aunque fueran unas tristes monedas. Joaquín Murrieta también se ganó la fama de asesino despiadado, pues se cuenta que en muchas ocasiones mataba simplemente por diversión. Vamos, un tipejo. Así que la imagen idílica del zorro del guapísimo Antonio Banderas está muy lejos del verdadero forajido que inspiró el personaje. Luego está John Wesley Harding. Este fue un pistolero sin precedentes del salvaje oeste, ya que se cree que mató a 58 personas, incluidos 4 alguaciles. Siempre trabajó solo y, por lo visto, en una ocasión detuvo un tren en el que viajaban 100 personas. Murieron 3, se llevó $20.000 y las pertenencias de todos los pasajeros. Pasó 16 años en prisión, pero cuando salió regresó a su vida delictiva. Vamos, este no tenía remedio. Y finalizó este apartado de pistoleros con el conocido Jesse James, un pistolero atractivo y de buena planta, de carácter salvaje, y que a diferencia de los dos anteriores, fue considerado todo un héroe por sus increíbles robos y por conseguir eludir las leyes estadounidenses una y otra vez. Las autoridades llegaron a ofrecer una recompensa de $100.000 por su captura, una auténtica fortuna, y que demuestra pues, que no era un delincuente cualquiera. Fue asesinado a tiros por la espalda por un tipo conocido como el cobarde Robert Ford. No podemos luchar y si nos entregamos, nos mandarán a la cárcel. Yo ya he estado en ella. Si luchamos, pueden continuar donde están y matarnos de hambre. O bien ocupar posiciones y matarnos a tiros. O provocando un desprendimiento de rocas. ¿Qué más pueden hacer? Pueden rendirse, pero no cuento con ello. Ahora ocupan posiciones. Hay que prepararse. Kip, si en otra ocasión te digo, ¿por qué no vamos a Bolivia? Debemos ir a Bolivia. En otra ocasión. ¿Dispuesto? No, vamos a saltar. Ni pensarlo. No nos pasará nada. Si hay bastante profundidad, no nos haremos daño. Nunca podrán seguirnos. ¿Cómo lo sabes? ¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo? Tengo que hacerlo y no lo doy. Pues hay que saltar o estamos perdidos. Y ellos tendrán que volverse por donde han venido. Vamos. Un buen disparo es lo único que deseo. Vamos. ¡Hay que hacerlo! No, déjame solo. ¿Por qué? Quiero luchar contra ellos. Nos matarán. Tal vez. ¿Quieres suicidarte? ¿Y tú? De acuerdo. Saltaré el primero. No. Entonces hazlo tú. He dicho que no. ¿Qué te pasa, muchacho? ¡Que no sé nadar! Eres un iluso. No creo que salgamos con vida.
visto, el cine nos ha mostrado siempre un salvaje oeste algo distinto al que fue en realidad, pero no por ello creo que ninguno de nosotros dejemos de ver y de disfrutar esas historias de vaqueros, indios, forajidos, duelos, peleas de salón. Una época y unos tiempos que ya forman parte de la historia y también de la leyenda. Esta noche la despedida también va a ser distinta. Primero os contaré la increíble historia que esconde esta melodía que estáis escuchando, el toque de silencio. Ese himno que invoca a los héroes para rendirles el mayor de los respetos y que, como acabo de deciros, esconde una historia que no muchos conocen y que tiene su origen en la Guerra Civil de los Estados Unidos, la Guerra de Secesión que tuvo lugar entre 1861 y 1865. Después llegará el acto final con Rocío Torres, mi despedida final, y por último os pido que hoy, más que cualquier otro lunes, os quedéis hasta la pantalla final donde suelen aparecer los créditos finales, porque el equipo de la historia entre bambalinas os ha preparado una bonita sorpresa que deseo de corazón os guste. Y si es así y algún bambalino quiere recibirlo, pues oye, solo tenéis que enviar un privado al perfil del canal en Twitter y os lo enviaremos encantados para que lo tengáis de recuerdo. Y ahora, por favor, prestad atención a esta historia. Todo empezó en el año 1862, durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos entre el ejército confederado y el ejército de la Unión, cuando en un enfrentamiento al anochecer, en medio de cruentas batallas, un capitán de los confederados oyó en una hondonada unos lamentos que provenían del lado contrario. A pesar de estar oscuro, el capitán arriesgó su vida arrastrando con gran esfuerzo al herido hacia su campamento, pero lamentablemente, al llegar al hospital de campaña, ya había fallecido. En ese momento, el capitán se dio cuenta, en medio de un inmenso dolor, que el joven muerto era su hijo, que estudiaba música en el territorio del sur y no le había informado de que se había enrolado en el ejército enemigo. Con el corazón destrozado, pidió permiso para dar a su hijo un entierro con honores militares. Su pedido fue denegado por ser un soldado del ejército enemigo, pero le permitieron que durante la ceremonia tocara un solo músico. El capitán entonces escogió a un corneta para que tocara una serie de notas musicales que encontró en el bolsillo del uniforme del joven fallecido. Del oeste al cielo. Así he titulado el episodio de esta noche, un episodio especial dedicado a una persona muy especial, porque de él tengo recuerdos de niña en los que lo veía gigante. Y hoy que soy adulta, y a pesar de que ya no está conmigo, cuando miro al cielo, siempre lo veo en la estrella más grande. El acto final, con Rocío Torres. Buenas noches, amigos y amigas. Del tema que tratamos hoy, sinceramente, no conozco mucho, principalmente por lo que nos han contado. Como bien dice nuestra compañera María, Hollywood nos cuenta unas historias que bien no tienen por qué ser ciertas, o al menos al 100% como se nos ha contado. Yo conocía las típicas historias que se han narrado en este podcast a través de películas y o series, pero las historias en casi todas las ocasiones las cuentan los vencedores, o se cambia la historia. Al fin y al cabo, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. En cuanto a las figuras míticas como Billy el Niño y Pat Garrett, sí que los conocía, igual que a los hermanos Dalton,
pero no tenemos el gusto de conocer al 100% sus historias. Hay un videojuego para varias plataformas disponibles en PlayStation, PC y Xbox llamado Red Dead Redemption 2, el cual cuenta varias historias de forajidos y forajidas, sus vidas y sus diversas aventuras. La ambientación es increíble, al igual que su historia, la cual te envuelve y al menos no es tan fantasiosa como podríamos decir que lo es Hollywood para este tipo de largometrajes, o al menos más real y auténtica. En resumidas cuentas, jamás debemos creernos al 100% lo que vemos tanto en la pequeña pantalla o incluso en libros, pues cada uno cuenta la historia como la vivió o como mejor deja al bando que corresponda. Quiero recalcar que aunque la vida de los indios no fue tal y como nos cuentan, sí que tuvo que ser duro que la raza de hombres invasores terminase robando entre comillas sus tierras y sus vidas, obligándolos a emigrar y a buscar otros asentamientos. Como dije antes, la historia cambia mucho. Depende de quién la cuente, los bandos que estén involucrados y el momento preciso de la historia que queramos contar. Desde el punto de vista de los nativos, tendría todo un papel distinto, e imagino que no tendría tampoco nada que ver con el cine en cuestión. Solo ellos saben lo que verdaderamente sufrieron al ver cómo les arrebataban prácticamente todo y les imponían nuevas costumbres y también cultura. Sin más, amigos y amigas, hemos llegado al final de este acto. Una vez más, daros las gracias por haber recorrido un poquito de la historia con nosotras. Nos vemos la semana que viene. Un saludo y un abrazo enorme.